injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Son las 8 de la mañana ya con 1 minuto. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es miércoles y es momento de escuchar la oportuna participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es un gusto saludarte en esta mañana de miércoles. Muy buenos días, Marco, Alfredo. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Muy contenta de estar otro día por acá más, Marco, a pesar del reto que implica trasladarse en esta ciudad con esta infraestructura, con esta urbanización, con esta bendecida lluvia. Pues deseo que todos estén pues pasándola no tan mal con estas inundaciones, con esta falta de energía eléctrica. Hoy quiero abordar un tema que me resulta urgente porque como comenté en la entrega pasada, hace 2 semanas llegué a Fiscalía con una representada a denunciar violencia vicaria. Esa que han anunciado las y los diputados con bombos y platillos, que ya es una realidad para las mujeres queretanas, que ya es un delito la violencia vicaria en nuestro estado. Y me llevo la sorpresa, me dice la fiscala, que no, que todavía no está homologado el Código Penal del Estado de Querétaro, ni la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 6, en cuanto a la violencia vicaria. Que yo no podía denunciar violencia vicaria en el Estado porque no existe como tal, ¿no? Que lo que yo podía hacer era pues denunciar violencia familiar. Y pues es algo que llama la atención porque si nos vamos nosotros a nuestro navegador de búsqueda en internet, pues obviamente hay notas que datan del 23 de junio del 2023, o sea, hace 13 meses, donde la legislatura pues manifiesta, expresa, refiere que ya es una realidad la violencia vicaria. Entonces yo me pregunto, pues realmente, ¿cuánto tarda una ley que ya se aprobó en ser una realidad para las personas a las que les va a garantizar sus derechos humanos? Porque esa es la chamba de las y los legisladores, garantizarnos una vida digna y garantizarnos nuestros derechos, no solo protegerlos, no solo reconocerlos, sino garantizarlos. Voy a comenzar con una frase que refiere: la infancia define la salud mental. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, a nivel federal, desde marzo del 2023 se aprobó justamente en la Cámara de Diputados la reforma que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Código Penal, ¿no? Con respecto de qué se adiciona a este tipo de violencia que es la violencia vicaria. Entonces yo le quiero invitar a usted que me está mirando, escuchando, a aquellos legisladores, legisladoras que sé que sintonizan este canal, que nos escuchan. Imagínense la desesperación de aquellas personas que se supone que facilitamos el acceso a la búsqueda a la justicia por no llamarnos litigantes. Que llegamos con una persona que está siendo víctima de la peor de las violencias, ¿no? Y encima vamos con su pequeñita, pues a denunciar lo que están viviendo. Imagínense no solo la sorpresa, la impotencia, la frustración de tener que decirle a esa señora: ¿qué crees? Todavía no existe plasmado en las páginas del Código Penal del Estado de Querétaro pues este tipo de violencia. O sea, la realidad que tú estás viviendo, que estás padeciendo, todavía no la podemos denunciar, ni atender, ni sancionar. Entonces, obviamente, ya hemos abordado en estos micrófonos qué es la violencia vicaria. Lo vuelvo a repetir porque yo sé que la audiencia se renueva. La violencia vicaria son aquellas acciones u omisiones que se cometen en contra de la mujer
con la que se haya tenido o se tenga una relación de matrimonio, concubinato o relación de hecho, con la intención de causarle cualquier tipo de daños de sufrimiento o separarla de sus hijos o hijas, y también pues generar este desapego en el vínculo materno-filial utilizando la violencia. Esto es muy específico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la violencia vicaria, la comete aquella persona, que generalmente es el progenitor, la pareja, el padre de sus hijos, que sustraiga, retenga, oculte, maltrate, amenace, ponga en peligro la integridad física o la salud, o violente física, psicológica, sexual y económicamente a hijas o hijos de estas mujeres, ¿no? También comete violencia vicaria aquella persona que interponga procedimientos judiciales falsos, conductas procesales dilatorias que impidan obviamente la convivencia o guarda y custodia, justamente con este propósito de dominar, someter, manipular, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica, sexual a las mujeres, e incluso llegan a provocar el suicidio de algunas mujeres en algunos infortunados casos, pero también llegan a cometer feminicidio o homicidio de las madres y de sus hijas o hijos. Aquí lo importante de la violencia vicaria es que no es directa. Tan no es directa que las víctimas indirectas son los menores. Y entonces se presenta justamente cuando hay estos momentos de tensión, de separación, y es perpetrada por el progenitor, porque en ocasiones pasadas teníamos esa duda acá, el licenciado Marco y yo, de que si también se podía cometer violencia vicaria de una mujer a un hombre utilizando a los hijos, pero pues bueno, la ley es muy literal, muy clara, y también, ojo, también se ejerce contra otros seres queridos como papás o hermanos de la mujer, e incluso contra mascotas. Estaba leyendo justamente a esta jurista Lucía Núñez en la página de UNAM Global, y da diversos ejemplos que de verdad parecen capítulos sacados de alguna serie de Don Epigmenio Ibarra, que no puedes creer que sean reales. Aquí lo importante también es precisar que la violencia vicaria no opera de manera aislada, o sea, se apoya en los otros tipos de violencia que son física, psicológica, sexual, patrimonial, económica. Entonces, obviamente, ¿qué pasa cuando hay esta separación? Que la mujer le expresa al señor, no, pues ya no quiero estar contigo, vamos a divorciarnos. Él pierde el control de la relación, y pierde el control porque ya habíamos hablado que la violencia pues justamente se trata de poder, de control. Obviamente cuando una mujer marca límites con quien nunca los había marcado, obviamente cuando el hombre pierde el control de la relación y de cómo respondía a su pareja. Cuando ella empieza a marcar, a señalar límites en cuanto a conductas violentas, él pierde el control de estas respuestas. Obviamente es cuando va a empezar a maquinar y va a empezar a utilizar a los hijos, a las hijas, como un medio de control, no solo para saber de la madre, sino para seguir manipulándola, afectándola y para seguir denostándola y generarle angustia, ¿no? Eso de que, oye, hoy te tocaron los niños, ¿qué crees? Te voy a apagar el celular para que no puedas contactarme y no sepas de ellos. También se manifiesta, aquí es importante también hacer esta acotación, la violencia vicaria cuando se ignora la función de la madre, cuando no se cuida a los menores de la manera adecuada, cuando no se les atiende, cuando se les agrede o se les maltrata, con el objetivo justamente de que la mamá se percate de estas conductas y pues lo contacte, ¿no? Vuelva a haber este contacto, esta comunicación. Por ejemplo, yo he visto casos donde el señoro que tiene el fin de semana a los pequeños los lleva a la presa, se mojan los niños, no los atiende, no los seca, no los baña. Entonces los niños los regresa cada fin de semana enfermos. ¿Para qué? Para que la mamá tenga que cancelar sus planes, se quede a cuidar a los niños, falte al trabajo, le descuenten, tenga que gastar en médicos y tenga que estar ahí presente cuidando a los niños enfermos. Son situaciones que parecerían, ay, es que es hombre, es descuidado, es que no se fijan en eso. No.
es un adulto al cuidado de niños, de niñas. Entonces, obviamente eso es violencia. El que lo tengamos normalizado es otra cosa, porque no es normal que tu expareja te esté entregando cada fin de semana a tus hijos enfermos, que tú tengas que faltar a la chamba, que te tengan que descontar, que tengas que estar entre médicos y cuidando a tus menores, porque él el fin de semana no los cuidó de la manera adecuada que le correspondía, ¿no? Y entonces también violencia vicaria es cuando no te entrega o no le entrega a la mujer la pensión que corresponde, que no proporciona los alimentos en la manera que debieran de ser, porque hay personas que, por ejemplo, en sentencia ejecutoriada, pues está estipulado que deben de pagar 700 pesos semanales por cada menor, y el señor, pues esa semana tal vez no generó lo que tenía que generar o no quiso dar lo que tenía que dar y da 100 pesos por menor. Entonces también eso es violencia. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a utilizar el recurso como un mecanismo de control. Y entonces aquí, ¿qué pasa? En la mentalidad del maltratador, él piensa que está dañando a la madre, pero realmente a quien está violentando es a las niñas, a los niños, ¿no? A sus hijos. Aquí es importante también precisar, porque ingresé en una página que es el informe contextual sobre violencia vicaria que emite la Secretaría de Gobernación, y ahí pude, pues ahora sí que corroborar que en Querétaro no se reconoce la violencia vicaria ni en el Código Civil, ni en el Código Penal, ni como tal en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque en Querétaro se tiene nada más contemplada como la violencia familiar, ¿no? Aquí es importante también compartirles que el término de violencia vicaria surge hace 12 años gracias a una psicóloga clínica forense que se llama Sonia Bácara, y este término surge con el objetivo de analizar un tipo de violencia que se produce con mayor intensidad justamente cuando se está llevando a cabo la separación. El término vicario hace referencia a la sustitución de un individuo por otro en el ejercicio de una función. Cuando hablamos de violencia, justamente representa una agresión sobre una persona en sustitución de otra, que es quien es el principal objetivo, en este caso es la madre. Ahora, ¿qué es lo importante de hablar, de externarles esta preocupación que yo vivo como persona facilitadora de la justicia para mujeres y niñas y niños, obviamente infancias? Pues es importante visibilizar con la ley vicaria, con esta urgencia de que tenemos de que de verdad sea hoy una realidad, que sea tangible para las mujeres, que se homologue el Código Penal del Estado de Querétaro y que de verdad existe este tipo de violencia, justamente porque tenemos que visibilizar estos otros tipos de violencia que viven mujeres y infancias, ¿no? Y entonces son obviamente grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que requieren una protección y un cuidado especial por parte del Estado, de sus poderes. Entonces ya vimos que el poder legislativo ya presumió hace más de un año que ya era un delito la violencia vicaria en el Estado. Hoy no es una realidad, por eso mi pregunta a usted que me mira, que me escucha, realmente para que una ley sea efectiva, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? Hay una urgencia de mujeres y de infancias que hoy están siendo violentadas y que estas conductas, que estas omisiones no se pueden sancionar, no se pueden atender, no se pueden erradicar, porque ni siquiera existen en las páginas del Código Penal del Estado de Querétaro. Es urgente que sea abordada y atendida por los gobiernos locales, y lo digo desde esta desesperación de que implica para nosotros, las abogadas que defendemos a mujeres y a infancias. Hay una urgencia, una desesperación, una frustración, una impotencia el llegar a fiscalía y que te digan que una ley que se supone que desde hace un año ya está contemplada en el código, que te digan que no existe. Aquí es una violación de derechos humanos por la negligencia y omisión que están cometiendo los diputados y las diputadas al no homologar el Código Penal del Estado de Querétaro. Y entonces yo me voy a despedir hoy con una frase que dice: los niños no recuerdan lo que tratas de enseñarles,
recuerdan lo que eres. Con eso me despido hoy, Marco. Como siempre, muy interesante y oportuno tus comentarios. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Nos vemos Gracias a ti. Nos vemos la próxima semana. Claro Vamos a que una sí. pausa y regresamos con más de la información. Hasta entonces.